Buenos días para todos. Somos estudiantes de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala de la Maestría en Estándares Internacionales de Auditoría, Sección P, Grupo B2. Los integrantes del grupo son Cristian Lapoyeu, Oswin Fuentes, Gustavo Ramos, Ashley Apen, Keiner Fuentes y Vania Bartolón. Para iniciar con el tema, un pequeño resumen sobre la NIC 10 que aborda el tema de los eventos posteriores al cierre del ejercicio. Su objetivo principal es establecer los principios para el tratamiento contable de los eventos que ocurren después del cierre del ejercicio contable, pero antes de la emisión de los estados financieros. Como definición de eventos posteriores, la norma los define como aquellos sucesos que ocurren entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de autorización de los estados financieros para su emisión. Estos se pueden clasificar en dos categorías principales: eventos que proporcionan evidencia de condiciones que existían en la fecha de cierre del ejercicio, los cuales deben ser ajustados, y eventos que surgen después de la fecha del cierre del ejercicio, los cuales no deben ser ajustados. El tratamiento contable de los eventos ajustados requiere ajustes en los estados financieros para reflejar la nueva información sobre condiciones que existían en la fecha de cierre del ejercicio. Estos ajustes se reflejan retrospectivamente en los estados financieros. Las divulgaciones sobre esta norma. Esta establece que la información se debe divulgar sobre eventos posteriores significativos que ocurran después de la fecha del cierre del ejercicio, pero antes de la autorización de los estados financieros para su emisión. Esto incluye la naturaleza del evento y su impacto financiero en la empresa. En este caso, la responsabilidad de la gerencia y de los auditores. Aquí la norma clarifica las responsabilidades de la gerencia y los auditores en relación con la identificación, evaluación y revelación de los eventos posteriores. En resumen, la NIC 10 proporciona orientación sobre cómo las empresas deben contabilizar y divulgar eventos posteriores al cierre del ejercicio, asegurando que la información financiera refleje de manera precisa y completa la situación financiera de la empresa hasta la fecha de emisión de los estados financieros. Buenos días, licenciado y compañeros. En esta ocasión nos corresponde la explicación de la NIC 10 que trata sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Para ello, la explicación siguiente. La norma nos establece los objetivos de la NIC 10 es prescribir cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos que ocurren después del periodo sobre el que se está informando. Asimismo, es informar sobre la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, junto con la información relevante sobre eventos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, ya que esto nos permite y garantiza la transparencia y la integridad de la información financiera presentada y proporcionada a los usuarios que vayan a utilizar esta información. Y también la norma requiere que una entidad no debería elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. Si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informan indican que dicha hipótesis no es la propia o no es la correcta, ¿verdad? Entonces esto deberíamos tomarlo muy en cuenta. Y dentro del alcance de la NIC 10, que son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, nos da la pauta, ¿verdad?, que esta norma será aplicable en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, de tal manera que esto pueda ser relevante e importante al momento de que los estados financieros sean elaborados, para brindar mayor transparencia y que la información financiera que se presente vaya relevando todo lo contenido. Definiciones. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Tipos de sucesos que pueden identificarse. Aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, que sí implican ajuste, y aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa, que no implican ajuste.
En los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, se incluirán todos aquellos eventos hasta la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación, aunque dichos eventos se produzcan después del anuncio público del resultado o de otra información financiera específica. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que implican ajuste. Una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que implican en este caso ajuste. Cuando hablamos de esto es porque sabemos que son todos aquellos eventos que ocurrieron antes del periodo sobre el que se informa, pero que no han sido confirmados, y cuando se produce la confirmación se produce después del cierre del periodo que se informa, pero antes de la aprobación de los estados financieros. Entonces, ¿qué implica ajuste? Lo que implica que son los que proporcionan en este caso evidencia de condiciones que ya existían al final del periodo que se informa. La norma a continuación nos presenta algunos ejemplos. Como primer ejemplo, la norma nos habla sobre la resolución de un litigio judicial posterior al periodo sobre el que se informa, que confirma que la entidad tenía una obligación presente al final del periodo sobre el que se informa. En este caso, la entidad dice que ajustará el importe de cualquier provisión reconocida previamente respecto a ese litigio judicial, de acuerdo con la norma NIC 37, que nos habla sobre provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, o bien reconocerá una nueva provisión. El segundo ejemplo nos habla sobre la recepción de información después del periodo sobre el que se informa, que indica que el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que se informa, o de que el importe de un deterioro del valor anteriormente reconocido para este activo necesita ajustarse. La norma nos habla también de otros ejemplos, en este caso, cuando la quiebra de un cliente ocurrida después del periodo sobre el que se informa, habitualmente confirma que dicho cliente tenía el crédito deteriorado al final del periodo sobre el que se informa. Y como también otro ejemplo, a la venta de inventarios después del periodo sobre el que se informa, puede proporcionar evidencia sobre valor neto realizable al final del periodo sobre el que se informa. Otro ejemplo nos da la determinación después del periodo sobre el que se informa del costo de activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes del final del periodo sobre el que se informa. Además de ello, también nos habla sobre la determinación después del periodo sobre el que se informa del importe de la participación en las ganancias netas o de los pagos por incentivos, si al final del periodo sobre el que se informa la entidad tiene la obligación, ya sea de carácter legal o implícita, de efectuar estos pagos como resultado de hechos anteriores a esta fecha. Podemos ver esto en la NIC 19, beneficio de los empleados. Y por último, el descubrimiento de fraudes o errores que demuestren en los estados financieros pues eran incorrectos. Continuando con la exposición de la NIC 10, tenemos lo que son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que no implica ajuste. Según la NIC 10 nos dice que una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajustes. Esto pues de acuerdo a la NIC 10, que establece que un hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa pues no requiere un ajuste en los estados financieros si no proporciona evidencia adicional sobre las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, y pues no afecta a los juicios de la gerencia para la elaboración de los estados financieros. Estos hechos pues pueden incluir eventos posteriores que no tienen un impacto material en la situación financiera de la empresa o de la entidad, como cambios menores en las tasas de intereses, anuncios de futuras regulaciones o modificaciones en políticas internas que no pues cambian significativamente la información financiera presentada. Esto pues son eventos o circunstancias que se presentan después de la fecha del cierre de los estados financieros y pues que no afectan la información contenida en los mismos de manera significativa.
De acuerdo a la NIC 10, tenemos un ejemplo de un hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa que no implica ajuste. La reducción en el valor de mercado de las inversiones ocurrida entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. La caída del valor razonable pues no está normalmente relacionado con las condiciones de las inversiones al final del periodo sobre el que se informa, sino que refleja circunstancias acaecidas en el periodo siguiente. Por lo tanto, pues la entidad no ajustará los importes previamente relacionados en sus estados financieros para estas inversiones. De forma similar, pues la entidad pues no actualizará los importes revelados sobre las inversiones hasta el final del periodo sobre el que se informa. Es importante destacar que aunque no se requiera un ajuste en los estados financieros, la NIC 10 pues establece la necesidad de revelar dichos hechos en las notas a los estados financieros. Esta revelación es fundamental ya que pues brinda a los usuarios de los estados financieros información adicional sobre eventos o circunstancias que podrían tener un impacto futuro en la entidad o la empresa. Continuando con la exposición, nos encontramos con los dividendos. ¿Y qué son los dividendos? Los dividendos son la parte de beneficio que ha generado la empresa y que se reparten entre sus socios o accionistas. Según NIC 10 nos dice que si una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos de patrimonio después del periodo sobre el que se informa, la entidad no reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. Lo realizará según NIC 32. NIC 32 nos habla acerca de instrumentos financieros. Si se acordase la distribución de dividendos después del periodo sobre el que se informa, pero antes de los estados financieros sean autorizados para su emisión, los dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, sino se realizarán sobre las obligaciones en ese momento. Y esto también nos dice que estos dividendos se revelarán en las notas a los estados financieros de acuerdo con NIC 1 que nos habla de la presentación de estados financieros. Para entender mejor la norma veremos dos casos prácticos en los que se tomará como fecha de autorización de la información financiera el 28 de febrero de 2021 y fecha del ejercicio contable el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. En el primer caso, la entidad había reconocido una provisión por un litigio judicial por un valor de 500,000 quetzales al 31 de diciembre del 2020. Sin embargo, la condena a pagar da la suma de 600,000 quetzales, por lo que esta provisión se produjo después, el 5 de marzo de 2021. Dado que la sentencia del juzgado se emitió después de la aprobación de los estados financieros por parte del Consejo de la Administración para el ejercicio contable de diciembre 31, la NIC indica que el ajuste necesario para reflejar el aumento en el pasivo por provisión debe realizarse en el siguiente ejercicio contable, es decir, en el 2021. Por lo tanto, en diciembre de 31 del 2020, la entidad no necesita ajustar el registro contable de la provisión reconocida en su contabilidad por los 500,000 quetzales. Sin embargo, necesita revertir la estimación creada para el ejercicio 2020, ya que esta cantidad no refleja la condena real de 600,000. El asiento contable necesario para revertir la estimación creada en el ejercicio 2020 sería 1. Debitar la cuenta de estimación para pasivos contingentes por 500,000 y 2. Acreditar la cuenta de gastos de administración por 500,000. Esto asegura que los estados financieros del ejercicio 2020 estén libres de errores materiales y que la entidad refleje adecuadamente la situación financiera en el momento de la aprobación de los estados financieros. Luego, en el 2021, la entidad debe reconocer el aumento en el pasivo por provisión y realizar el ajuste correspondiente para reflejar el costo real del litigio. Para el segundo caso, la entidad reconoció una provisión por un litigio judicial por valor de 500,000 quetzales al 31 de diciembre del 2020. Sin embargo, posteriormente, en febrero 15 de 2021, la entidad es condenada a pagar una suma de 600,000 por esta provisión. Esto significa que la provisión inicialmente reconocida era insuficiente para cubrir el costo real del litigio. De acuerdo con la NIC 10, la entidad debe ajustar su registro contable
para reflejar la nueva información sobre el costo real del litigio, dado que la entidad ya tenía conocimiento de la contingencia el 31 de diciembre del 2020 y había reconocido una provisión por 500.000. El ajuste necesario es aumentar la provisión para cubrir el monto adicional de 100.000 quetzales requerido para alcanzar el valor total de la condena, que es de 600.000. El asiento contable necesario para realizar este ajuste sería debitar la cuenta de gastos de administración por 100.000 quetzales, acreditar la cuenta de estimación para pasivos contingentes o provisiones por 100.000 quetzales. Esto reflejará adecuadamente el costo total del litigio en los estados financieros y cumplirá con el principio de reconocimiento de pasivos contingentes conforme a la NIC 10. Es importante destacar que este ajuste se hace para asegurar que los estados financieros proporcionen una imagen fiel de la situación financiera de la entidad y así reflejen eventos posteriores al cierre del ejercicio que son relevantes para los usuarios de la información financiera.